buenas tardes, bienvenidos al cierre de los mercados en Primera Página Televisión, el espacio donde revisamos el comportamiento de la bolsa de Nueva York y los mercados de la integración NUA. Comenzamos esta emisión anunciándoles que ya cerraron operaciones bursátiles las bolsas internacionales y vamos a revisar cómo le fue a Wall Street, teniendo en cuenta que los mercados del Wall Street pues retrocedieron este jueves desde niveles récords presionados por la caída del sector tecnológico y el repunte del petróleo en medio de la incertidumbre por el conflicto entre Estados Unidos e Irán. Así las cosas, el Dow Jones, como podemos observar, retrocede más de 150 puntos o un 0,36% en 49.310 unidades. Por su parte, el Standard & Poor's 500 también desciende 0,41%, más de 29 puntos en 7.108 unidades, y por su parte el Nasdaq, el último de los índices, también desciende considerablemente más de 200 puntos o un 0,89% en 24.434. El principal lastre fue el sector de software y acciones de IBM y ServiceNow, que desplomaron 8% y 17% respectivamente tras sus resultados. El impacto se extendió a otras tecnológicas como Microsoft, que bajó 4%, Palantir Technologies en 6% y Oracle 5%, mientras el ETF del sector software también registró fuertes caídas. Al mismo tiempo, el petróleo volvió a ganar terreno. El Brent superó los $104 por barril, impulsado por nuevas tensiones en el estrecho de Hormuz, donde Estados Unidos e Irán mantienen un pulso por el control de la ruta importante para el comercio energético. El escenario geopolítico sigue siendo el principal factor de riesgo. El presidente Donald Trump endureció su postura al ordenar acciones militares contra embarcaciones iraníes que intenten minar la zona, mientras reportes sobre cambios en el equipo negociador de Irán elevan las dudas sobre una salida diplomática. A pesar del retroceso, analistas señalan que el mercado busca consolidar ganancias tras el fuerte repunte desde marzo. En el corto plazo, la dirección de las acciones dependerá de nuevas señales sobre el conflicto y la evolución de los precios del crudo. El presidente estadounidense Donald Trump no ha fijado un plazo para que Irán presente una propuesta de paz. Esto fue lo que informó Casa Blanca el miércoles. La Casa Blanca informó el miércoles que no ha fijado un plazo para que Irán presente una propuesta de paz. El presidente no ha fijado un plazo firme para recibir una propuesta iraní, a diferencia de lo que han publicado algunos medios. En última instancia, el calendario lo dictará el comandante en jefe y el presidente de Estados Unidos. Trump anunció el martes una prórroga indefinida de alto al fuego para dar más tiempo a las negociaciones de paz. En tanto, la tensión se concentra en el estrecho de Hormuz, que Irán mantiene bloqueado, una ruta por la que normalmente transita una quinta parte de las exportaciones mundiales de petróleo y gas. Los guardianes de la revolución iraní dijeron que interceptaron 2 buques que intentaban atravesar el estrecho, pero según la portavoz de la Casa Blanca, Trump no lo considera como una violación del alto al fuego, ya que los navíos no eran estadounidenses ni israelíes. Estados Unidos mantiene un bloqueo a los puertos iraníes y Teherán dijo que los barcos deben solicitar permiso para salir o entrar en el Golfo a través de Hormuz. Estamos asfixiando por completo su economía con este bloqueo. Pierden $500 millones al día. La isla de Har, que está completamente saturada, no pueden transportar petróleo, ni siquiera pueden pagar su propia gente. Como consecuencia de esta presión económica que el presidente Trump ha ejercido sobre ellos, así que él está satisfecho con eso mientras esperamos su respuesta. Por su parte, Trump afirmó que un segundo ciclo de conversaciones entre Estados Unidos e Irán podría celebrarse en los próximos 3 días, aunque Teherán no ha anunciado el envío de una delegación a las negociaciones, pero la Cancillería dijo que aprecia los esfuerzos de Pakistán como mediador, sin pronunciarse sobre la prórroga del alto al fuego. Tras revisar esta información, veamos cómo cerraron los mercados de la integración NUA. Así las cosas, Colombia termina en terreno positivo. El MSCI Colcap desciende 1,38% en 2.142 puntos. Por parte, las acciones que pujaron este resultado fueron Grupo Aval de la acción preferencial, Cibes de la acción ordinaria, Cibes de la acción preferencial, Cementos Argos y Celsia. Finalizaron con caídas la jornada de hoy, siendo Grupo Aval de la acción preferencial la que menor descenso tuvo en 4,17%. Cibes
perdió 2,86%, Cibes de la acción preferencial retrocedió 2,77% y Cementos Argos perdió 2,76%, seguido de Celsia, que también bajó 2,37% y Grupo Bolívar, que también tuvo un retroceso del 2,33%. Por su parte, o más bien en contraste, acciones como por ejemplo la acción de Ecopetrol avanzó 1,18%, Éxito aumentó 0,93%, ISA tuvo una ganancia del 0,34% y la Bolsa de Valores de Colombia ganó 0,26% en la jornada de hoy. En noticias del mercado colombiano les cuento que el grupo Cibest a través de BAM y Bancolombia Panamá financió con 83,7 millones de dólares la adquisición de la empresa Sevian Craft Spirit, propietaria de la marca Puerto de Indias por parte del Grupo de Licores de Guatemala. La operación fue estructurada como un crédito de largo plazo respaldado por los flujos consolidados del grupo adquiriente. La transición permite al grupo guatemalteco fortalecer su presencia en Europa y ampliar su portafolio con una marca posicionada en el segmento de ginebras saborizadas. El financiamiento se dio en un proceso competido entre varias entidades financieras en el que Cibest fue seleccionado por la estructura y capacidad de ejecución, consolidando su posición en operaciones corporativas y financiamientos estructurados en la región. Grupo Éxito designó a Juan Lucas Vegas Palacio como el nuevo gerente general en Colombia, quien asumirá el cargo a partir del 1 de julio del 2026, tras la renuncia de Carlos Mario Giraldo Moreno. El nombramiento se da en el marco de un proceso de sucesión y respalda una apuesta por el talento interino de la compañía. Vega Palacio, con más de 20 años de experiencia en retail y real estate, desempeña como vicepresidente inmobiliario desde el 2013, donde desarrolló la marca Viva y la expansión del negocio inmobiliario. Además de dirigir la operación en Colombia, tendrá a su cargo los proyectos inmobiliarios en Uruguay y Argentina, en línea con la estrategia de crecimiento regional del grupo. Siguiendo con las bolsas quintenas, ahora el PRO es para la Bolsa de Comercio de Santiago, que como podemos observar tuvo una variación negativa del 0,36% en 10.962. Eso quiere decir que ya cayó por debajo de los 11.000 a los que habría logrado repuntar en las últimas sesiones luego de esa tregua que recientemente había anunciado Donald Trump. Hizo que el IPSA subiera más del 11%, casi a los 11.400 puntos. Sin embargo, en esta semana ha ido teniendo descensos en las últimas sesiones, lo que ha provocado que hoy ya esté por debajo de los 11.000 y se ubique sobre los 10.962. Observar cuáles fueron las acciones que también empujaron este resultado. El primer título en descender es Aguas Andina, Embotelladora Andina de la serie B, que finalizó con un descenso del 2,97%. Compañía de Cervecerías Unidas también bajó 1,84%. Banco Itaú de Chile tuvo un retroceso del 1,81% y en el Américas también descendió en la sesión 1,68%. Por su parte, acciones como por ejemplo Compañía Sudamericana de Vapores, Salfa Corp en el Chile, Aguas Andinas finalizaron con variaciones positivas la sesión, siendo Compañía Sudamericana de Vapores la de mayor desempeño en 3,84%. Salfa Corp aumentó 3,08%, en el Chile tuvo también una ganancia del 2,91% y Aguas Andinas tuvo también una ganancia del 1,37% en la sesión de hoy. En noticias del mercado chileno les cuento que el mercado proyecta que el Banco Central de Chile mantendrá su tasa de interés de referencia en 4,5% en la próxima reunión de política monetaria y que este nivel se sostendrá durante los próximos 2 años. La expectativa refleja un escenario de mayor estabilidad tras el ciclo de ajustes registrados en periodos anteriores. En materia de inflación, los operadores estiman una variación mensual del 1,6% y una convergencia hacia el 4% en un horizonte de 12 meses, en línea con una modernación de la demanda interina y condiciones externas más estables. Este contexto sugiere una fase de pausa prolongada en la política monetaria enfocada en consolidar la estabilidad de precios sin afectar la recuperación económica.
Y en otras noticias, la minera canadiense Teck Resources, con operaciones en Chile, duplicó sus utilidades hasta 819 millones, impulsada por un alza del 38% en el precio del cobre, que alcanzó un promedio de $5,83 por libra en el trimestre. El mayor precio del metal, junto con un aumento en la producción de 140.000 toneladas, permitió elevar los ingresos a $3.940 millones y mejorar su rentabilidad operativa. No obstante, la compañía advirtió presiones en costo por el encarecimiento del diésel en medio de tensiones geopolíticas que afectan sus operaciones en Chile. En paralelo, Teck Resources continúa avanzando en su proceso de fusión con Anglo American, cuyo cierre proyecta entre 12 y 18 meses, sujeto a aprobaciones regulatorias, particularmente en China. Y ya para finalizar vamos a darle paso a la Bolsa de Valores de Lima, que hoy también finaliza con caídas, por lo que podemos concluir que hoy NUAM finaliza su sesión en negativo, Colombia descendiendo más del 1%, Santiago de Chile también ese resultado por debajo de los 11.000 puntos y el índice general de la Bolsa de Valores de Lima retrocede 0,72% en 50.382 unidades. Por su parte, el índice SELEC, que reúne a las 14 acciones matizadas dentro de la bolsa limeña, también finaliza con caídas del 0,20% en 1.323 unidades. Vamos a observar entonces cuáles fueron las acciones que tuvieron menor desempeño en la jornada de hoy, teniendo en cuenta ese resultado del índice general. El primer título en descender es Southern Copper Corporation, que bajó 3,72%, Nexa Resources Perú bajó 3,23%, Credit Corp también descendió 2,92%, Compañía de Minas Buenaventura disminuyó 2,80% y Panoro Minerals también tuvo un retroceso del 2,70%. Por su parte, acciones como por ejemplo la perteneciente a la empresa InRetail Perú tuvo un alza del 3,05%, Unión de Cervecerías Peruanas también aumentó 1,53% y Grupo Coril, sociedad titularizadora, también tuvo un aumento del 1,10%, seguido de PPX Mining Corp, que ganó 1,09% en la sesión de hoy. La peruana Alicorp solicitó autorización a la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia para avanzar en la adquisición de Flura Food Colombia, filial del grupo Flura Food Group. Las compañías aseguraron que la operación no genera riesgos para la competencia al no existir coincidencias horizontales relevantes y tratarse principalmente de una integración vertical en la cadena de valor. La transacción hace parte de una operación regional más amplia mediante la cual Alicorp adquirirá los negocios de Flora Food en Sudamérica, excluido Brasil, Centroamérica y el Caribe. En Colombia, el análisis incluye segmentos como margarinas, grasas vegetales, donde las participaciones conjuntas se mantendrían por debajo de los umbrales críticos o sin capacidad de alterar precios, según lo presentado a la autoridad. La operación busca fortalecer la presencia regional en el grupo peruano en el negocio de alimentos. En otras noticias, el gobierno de Perú confirmó la compra de 12 aviones F-16 Block 70 a Lockheed Martin como parte de su proceso de modernización militar. La adquisición incorpora la versión más avanzada del caza con mejoras en radar, armamento y capacidades de interoperabilidad y refuerza la cooperación en defensa con Estados Unidos. El anuncio se produce en medio de tensiones políticas internas tras la renuncia del ministro de Defensa Carlos Díaz Dañino y el canciller en el marco del debate sobre la continuidad del proceso. La decisión reconfigura el escenario político y estratégico al retomar una compra clave para la Fuerza Aérea del Perú y su integración a estándares internacionales de defensa. Luego de revisar el desempeño de las bolsas de la región, ahora ponemos la mirada en Venezuela para observar de qué manera finalizó el índice bursátil de Caracas la sesión de hoy. Como podemos ver, finalizó con una variación negativa del 0,18% en 5.845 puntos. Los otros índices que la componen, es decir, el financiero y el industrial, también finalizaron con caídas la sesión de hoy. El financiero con variaciones mixtas, el financiero del sector de banca con una variación positiva del 0,09% y el industrial retrocedió 1,26% en la jornada de hoy.
Y en otras noticias, Repsol ha intensificado su estrategia de diversificación de suministro mediante la importación de crudo desde Venezuela en un contexto internacional marcado por riesgos geopolíticos y tensiones en las rutas energéticas. Este petróleo es procesado en su sistema de refino en España que permite transformarlo en combustibles derivados y destinados a transporte e industria en línea con la necesidad de garantizar seguridad energética. La compañía ha reforzado sus ajustes operativos para mejorar la eficiencia de sus refinerías con capacidad para procesar hasta 60 tipos de crudo, lo que permite adaptarse a interrupciones en el suministro global. Este movimiento se da en paralelo a la reactivación de sus operaciones en Venezuela junto a Petróleos de Venezuela, en un escenario donde Europa, cadena de abastecimiento más resiliente ante la volatilidad del mercado petrolero, y los conflictos en Medio Oriente. Muchísimas gracias a todos nuestros televidentes por acompañarnos en esta emisión de Primera Página, el canal de los negocios. Nos vemos en una próxima oportunidad y los dejo con este análisis económico. Bueno, estamos con el presidente de Producción, quien nos va a hablar aquí al programa el panorama pensional. Y pues ahí, para el Ministerio de Trabajo está pendiente el fallo de la Corte en materia de reforma pensional. ¿Estresado? Hombre, más que estresado, ocupado, porque esto es una discusión en la cual lo primero que hay que decir de reforma pensional se habla de manera estúpida. No debería hablarse a puta de decreto. Y yo creo que estamos teniendo en este momento un desafío importante, porque aquí la conversación al final del día es para los colombianos, que le confían a los colombianos. Entonces, todos aquellos decretos que limiten esa capacidad de generación de valor con los colombianos, pues por supuesto nos preocupa. La repatriación de inversiones nos preocupa. Definitivamente lo que limita la capacidad de diversificar el portafolio de los colombianos, ¿sí? Por supuesto, la reforma pensional sin que se decida nos preocupa, porque evita que haya reglas claras para seguir avanzando. Entonces, todos estos decretos que hemos escuchado hasta este momento, el de deslizamiento y el de salario mínimo, al final del día tiene un impacto. El mercado de renta digitaliza en Colombia está absolutamente paralizado. La cobertura del seguro previsional, por supuesto, está puesta en juego. Entonces, todos estos decretos al final del día lo que hacen es afectar a los colombianos y nuestra ocupación es seguir elevando conciencia alrededor de que todas estas medidas son medidas que definitivamente son muy importantes que se hagan a conciencia, porque estamos hablando del ahorro de miles de colombianos, de millones de colombianos para que logren una mejor vida. Y eso hay tratado como de cerca de 25 millones, mira, eso impacta las finanzas del ahorrador. ¿Cómo que hay? Hay un importante con este decreto que es un proyecto y afortunadamente es un decreto que esperamos que no se materialice. Es que la reforma pensional que está en curso es muy clara, porque estableció una ventana pensional que permitía que aquellas personas que estaban en los últimos 10 años y les convenía trasladarse lo pudieran hacer. De hecho, más de 100.000 personas hasta hoy lo han hecho. ¿Sí? Era o es muy claro en la reforma que lo recoge. De los ahorros que han tenido estas personas que empiezan a cotizar en el régimen que decían trasladarse, están en los fondos de pensión. Pero hay ese borrador que hemos escuchado, lo que pretende es que se giren a pensiones esos recursos, con dos impactos importantes. Liquidar 25 millones de pesos que aproximadamente corresponden a ese monto es una complejidad para el mercado. Al final del día, esa complejidad puede ir en contra, por supuesto, de los ahorradores. ¿Sí? Y entre otras son recursos que de alguna manera están destinados a ir del fondo del Banco de la República, tal que está la estructura de la reforma pensional. Entonces vemos inconveniente, insisto, yo espero que haya conciencia alrededor de que ese es un proyecto de decreto que esperamos que no se materialice porque no conviene ni a los colombianos ni a nadie. Bueno, los fondos de pensiones y en especial protección, pase lo que pase, le van a seguir apostando al país. Por supuesto, eso no tiene ninguna duda. Porque esta conversación y la conversación de protección con los colombianos es una conversación de futuro. De hecho, hoy, esa conversación es de bienestar financiero, más que de pensión. El ahorro pensional es una parte de la construcción del futuro de los colombianos. Hoy, en el caso nuestro, en protección, buena parte de nuestra relación con los colombianos en el ahorro voluntario, que es necesario hacerlo porque hoy con la esperanza de vida que tenemos, con la demografía que estamos observando, es necesario ahorrar más de lo que uno ahorra en pensiones. Entonces, ese es un compromiso que tenemos nosotros con los colombianos y más que un fondo de pensiones, siempre hemos dicho, Protección está allí para acompañarnos y para construir ese futuro de manera conjunta. De hecho, yo le contaba a usted que nuestro cliente más joven se llama Enzo, tiene 2 meses. Sus padres definieron desde que nació Enzo en ahorrar de manera voluntaria, en protección y
para que Enso tenga un futuro. Bueno, es Juan David Correa, presidente de Protección, quien nos dio un paneo sobre la situación pensional, que no es fácil, pero hay compromiso de los fondos de salir adelante.